la Biblia, en el libro de Salmos 23, gloria a Dios. ¿Sabe que yo siento cuando voy a predicar la palabra? Yo siento cuando voy a ser portadora del mensaje. Santo es su nombre para siempre. Salmo 23, capítulo 1. Salmo 23, capítulo 23, versículo 1. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, digan amén. Y vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor y lleva como título: Jehová es mi pastor. Dice así: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me tome su asiento y luego le dé un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señores, señores. ¿Sabe, amado hermano, que el Señor hace un tiempo me venía ministrando con esta palabra? Y yo le decía: Señor, ¿para qué tiempo? Porque hay veces que el Señor me ministra palabra y el Señor me dice: pueden pasar un mes, quizás 2 meses, y el Señor me dice: para este tiempo y para este día y para esta hora. Por eso le doy gracias al Señor primeramente por esta palabra. Y venía meditando en esta palabra. Santo es su nombre. Y cuando decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará, el salmista decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Déjame decirte en esta noche que si Jehová Dios es tu pastor, no te va a faltar fe en los procesos. Que si Jehová es tu pastor, no te va a faltar un milagro en medio de tu enfermedad. Déjame decirte que Jehová, si Jehová es tu pastor, no te va a faltar, santo es su nombre, fuerza. No te va a faltar un abrazo de Dios en los momentos de desesperación, en los momentos de soledad. No te va a faltar el alimento en los momentos de escasez, si Jehová Dios es tu pastor. Por eso la palabra del salmista decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, ¿por qué me está faltando fe en los momentos difíciles? ¿Por qué me está faltando salud y esperanza cuando el médico y la ciencia han desahuciado tu salud y tu vida? ¿Será que Jehová es tu pastor? ¿Será que has depositado tu confianza en aquel que puede hacer algo por ti? ¿Sabe que a mí me impactó mucho esta palabra? Cuando decía: Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Pero no hacía, mi amado hermano, referencia solo a lo económico, porque muchas veces hacemos referencia a esta palabra a lo económico. Gloria a Dios. Pero el Señor quiere enseñarte algo: que no te va a faltar esperanza.
recordaba las promesas de Dios. Porque es imposible resistir y subsistir, mi amado hermano, si en los momentos difíciles no tenemos promesa. Debemos estar agarrados de la promesa del Eterno. Tienes que agarrarte de la promesa del Eterno en los momentos difíciles. Porque la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza representa seguridad de lo que usted está esperando. Pero en los momentos difíciles, hermano, es difícil poder mirar de lejos espirituales. Cuando santo es un hombre, cuando el viento viene contrario. Cuando mi hermano las olas vienen el viento contrario. Cuando quiere tirar la barca. Pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Y así nos dice el Señor en esta noche: no temas, yo estoy contigo. Llama las cosas que no son como si fuese, porque yo estoy contigo. Y si yo te hice una promesa, no voy a cumplir, no es el tiempo tuyo, sino es mi tiempo, te dice el Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios: en lugares de delicado pasto me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Yo le decía: Señor, que son las sendas de justicia. Estamos transitando por esa senda de justicia. ¿Cuáles son las cualidades de aquel que trasciende y que camina por la senda de justicia? Señor, le decía yo. Santo. ¿Cuáles son nuestras cualidades? ¿Qué cualidades tiene aquel que camina por esa senda de justicia? Poderoso. Y el Señor me decía: el que practique el amor, el que hace misericordia, el que es hospedadero, el que abraza a su hermano en los momentos difíciles. Eso es practicar la justicia, me decía el Señor. El levantar la mano a aquel que está caído. Eso es practicar la justicia. El visitar al enfermo, me decía el Señor. Eso es practicar la justicia. Hay una palabra que me impactó mucho. Y dice que la palabra del Señor decía: estuve enfermo y me visitaste, estuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me cubriste y me vestiste. Y dice, y le preguntarán, dice: ¿cuándo hicimos, Señor, eso por ti? Y Él le responderá: por cuando hiciste por uno de estos pequeños, lo hiciste por mí. Y el Señor me decía: eso es practicar la justicia de Dios. Cuando estamos practicando la justicia de Dios. Porque dice la palabra que Él te va a guiar por senda de justicia. Él te va a guiar por esos caminos de justicia. Él te va a enseñar a ser justo. Él te va a enseñar a ser justo, hermano. Yo era una mujer muy injusta y Él me enseñó y me seguirá enseñando, porque su palabra dice que el que comenzó la obra la irá perfeccionando, hermano, hasta la venida de Cristo. Yo era una persona muy injusta y Dios tuvo que tratar conmigo. ¿Sabes a veces cuando practicamos la injusticia? En las mínimas cosas también practicamos la injusticia. Muchas veces venía mi esposo cansado de trabajar. Y sabe una cosa, hermana, yo decía, no le guardaba comida porque sí seguro que se comió un sandwichito allá en el trabajo. Y el Señor me ministraba y me decía: no estás practicando la justicia con tu esposo.
¿Cuántos hacen eso? Si usted lo hacía, tiene que dejarlo de hacer en esta noche. Tienen que honrar ese siervo que Dios le dio. Muchas veces somos injustas, mujeres con los maridos. Muchas veces, santo es su nombre, no lo respetamos como cabeza del hogar. Lo tratamos como si fuera cualquier cosa. Y el Señor me decía, estás practicando la injusticia, no la justicia. Muchas veces me enojaba con mi marido y trataba mal a mis hijos. Y el Señor me decía, estás haciendo injusticia. Estás caminando por senda de injusticia. Y sabe una cosa, hermano, empecé a practicar la justicia. Gloria. Empecé a ser paciente con mis hijos, empecé a dedicarle tiempo a ellos. Empecé a enseñarle la palabra de Dios. Porque el Señor me decía, todo la palabra. Que tu hijo no se nada sin enseñar la palabra de Dios. Eres injusta, me decía el Señor. Y empecé a reunirlo a mis hijos y a enseñarles la palabra. Y empecé a ser paciente con ellos y empecé a escucharlo más. Empecé a ser compañera con mi esposo. ¿Saben que yo estaba enojada, hermana? Y me enojaba con mi esposo, estaba enfermo y yo me iba. A mi mamá todo el día estaba ahí. Y saben que cuando él venía seguía enfermo con fiebre. Y yo sentía que él se merecía estar solo ahí enfermo. Pero a mí me tocó estar enferma a mí. Y el Señor me enseñó que es quedarse solo cuando uno está enfermo. Y la gente dice, sí, pero esas cosas, pero son cosas que pasan a diario en nuestra vida. Pero el Señor me enseñó a practicar la justicia. Y hoy en día cuando mi esposo se enferma me voy a comprar la pastilla, estoy a la par de él. Porque lo bueno, hermano, de todo esto es cambiar la actitud. Dice la palabra arrepentido y convertido. Para que sean borrados nuestros pecados. Yo me arrepentí, me convertí, hermano. Y hoy en día puedo decir que soy una mujer que ayuda a mi esposo. ¿Saben que muchas veces tenía que esperar a que él llegue de trabajar para que él traiga el dinero a la casa y podamos comprar algo para comer? Y llegan las 3 o 4 de la tarde y yo estaba enojada con él, pero yo sabía que él hacía lo que podía. Y sabe que cuando él venía me decía, voy a ir a la plata, y yo en vez de decir gloria a Dios, gracias Señor, yo decía, uy, Dios mío, a esta hora ¿qué quieres que cocine? ¿Qué quieres que cocine a esta hora? Y sabe una cosa, hermano, el Señor quitó los recursos de mi casa para que yo valore el alimento, para que yo cambie mi actitud. Y sabe que hoy en día mi esposo está trabajando y me llama y me dice, amor, voy a poder ir hasta las 3 de la tarde recién a la casa. Y yo le digo, tranquilo, porque ya compré esto, ya hice esto, abrí la serie, vi que había esto, había aquello, hice cualquier cosa que le diga a mi esposo, trabajé tranquilo. Eso es practicar la justicia. Tener la ropa limpia es practicar la justicia. Muchas veces no le tenemos la ropa limpia al marido. ¿Y sabe lo que yo le decía a él? Cuando me decía, yo necesito una remerita, no hay por ahí una remerita. Y yo le decía, todos los días querés que esté en la iglesia y ahora te pedí remera. Entonces me dejé de acompañarte un poco para poder lavarte la remera, le decía a mi marido. Todos los días querés que te acompañe a las iglesias, no podés solo, le decía. Y ahora querés que te den una remera limpia. No hay. Y Dios me tuvo que tratar, hermano. ¿Cómo me tuvo que tratar Dios? Pero aquí estoy. ¿Sabe por qué el Señor permitió que yo pasara todo esto? Para hablar de su grandeza y contar que el que quiere puede, que quiere cambiar su carácter. Santo es su nombre para siempre. El que quiere cambiar su carácter puede cambiarlo. Puede cambiarlo, hermano. Muchas veces decimos, yo soy así y así voy a terminar. Nadie me va a cambiar a mí.
tratar y tuve que llorar mucho. ¿Sabes por qué lloraba? Porque cuando yo le fallaba a Dios, tenía ganas de llorar, iba a mi habitación y le decía, Señor, ayúdame, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así con mi marido, con mis hijos. Yo no quiero ser así, Señor, le decía, cambia mi carácter. Yo no quiero ser una cosa en mi casa y otra cosa en la iglesia. Yo no quiero ser una cosa en mi casa y otra cosa en la iglesia. Yo quiero ser transparente, Señor, porque a ti nada se te escapa. Al hermano le puedo engañar. A la hermana le puedo engañar, le decía yo, pero a ti no se te escapa nada. ¡Santo! Y tu palabra dice que allá arriba hay un libro de los hechos. Un libro donde están escritas todas nuestras obras. Y yo decía, ¿qué dice ese libro de mí? Que soy una mujer justa o injusta. Yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, ¿qué dice ese libro de mí? Pero gracias a Dios pude ver. Y hoy puedo decir que soy una mujer diferente. Dice la palabra de Dios que le llama a Dios qué cosa. Que la cosa le ayuda a Dios. Le di gracias al Señor también porque pude perdonar. Eso es practicar la justicia. Pude perdonar, hermano, estaba en una raíz de amargura tremenda. Yo tuve que tratar con mi vida. No podía perdonar. Porque muchas veces decimos que esa persona no merece que yo la perdone. Pero no se trata de ella, se trata de tu relación con Dios. ¿Escuchó bien? No se trata de ella, se trata de tu relación con Dios. Y sabes que cada vez que decían hay que perdonar, yo cerraba los ojos y decía, perdono, Señor. Pero el otro día venía alguien y la nombraba a esa persona y yo revivía todo lo malo. Yo me acordaba desde el día 1 hasta la actualidad. Y empezaba a contaminar los oídos porque decía, sí me hizo esto, me hizo aquello y me hizo este otro. Y sabe, hermano, que a donde yo iba, cuando decían hay que perdonar, había algo en mi corazón que empezaba a dolerme. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? El Señor me decía, tienes que perdonar. Usted sabe cómo nace una raíz de amargura. La raíz de amargura empieza a través de una decepción que vino a tu vida. Quizá de un familiar, quizá de alguien. Quizá alguien te contó algo y empezó esa raíz de amargura. Esa es la semillita. Quizás te enteraste que aquella persona que habías actuado bien y quizás la habías ayudado en los momentos difíciles, quizás te enteraste que esa persona que tú le diste todo, te criticó, te calumnió, inventó cosas, hermano, y ahí empieza esa semilla de raíz de amargura en tu corazón. Porque la raíz de amargura, hermano, cabe en lo profundo. Echa raíz en lo profundo. El corazón representa la tierra y las raíces cavan a lo profundo de nuestro corazón. Y primero no es visible. Usted cuando siembra una semilla y cava a lo profundo, usted va a verlo al otro día y esa semilla no es visible. Y la plantita esa que está saliendo tampoco dura meses, ¿verdad? Hasta que sale su primera hojita. Y usted la ve ahí y se está floreciendo. Primero no es visible, primero el proceso lo lleva por dentro. Pero sabe que cuando empieza a ser visible es el problema. Porque ya empieza a notarse a simple vista. La palabra de Dios dice que el que abunda en el corazón, habla la boca. Por lo tanto, lo que hablaba mi boca es lo que abundaba en mi corazón y yo no quería reconocer. Y sabe, hermano, que cuando el Señor me hablaba, yo decía, no, yo perdoné, no es para mí esa palabra, no es para otro. Pero así mismo, hermano, iba alimentando, iba regando esa planta. Iba regando, mi hermano, hasta que se hizo un árbol bien grande. Y usted no sé si vio algunos árboles que ya
mismo arrancar una plantita cuando recién está creciendo que arrancar un árbol cuando ya tiene raíces grandes. ¿Cuesta más o no? Cuesta más. Me costó mucho, sí. Pero decidí entregarle mi corazón a Dios. Decidí hablar con esa persona. ¿Sabe? Porque el diablo me decía, no hables. Hay una barrera grande, no va a entender. Es imposible, me decía el Señor, que esa persona quiera escucharte. Y por muchos años sentí que esa barrera era grande y yo decía, no, va a ser en vano que yo hable con esa persona. Pero sabe, hermano, que no me rendí, no me resigné. Yo le dije, yo realmente quiero alabarte en espíritu y en verdad. Y me puse en ayuno, me puse en oración. Y le clamaba a Dios y dice, Señor, no sé qué me lo vas a hacer, pero yo sé que vas, Señor, a preparar el día y la hora en que yo voy a hablar. Y que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo. Porque es el único encargado de convencer la vida, la mente y los corazones. El hombre nada puede hacer, pero el Señor todo lo hace posible. Él lo hace todo lo posible. El enemigo le hace ver una cosa. Me hacía ver a mí que era una barrera grande, imposible que esa persona quiera escuchar. Y sabe que cuando estaba yo en mi casa así, estaba conversando con mi madre, mi hermano, que esa persona llegó y se sentó en el fondo de mi casa. Solo se sentó ahí. Estaba mi esposo trabajando, esa persona llegó y se sentó ahí. Y cuando me vio, agarró y cambió así y se cubrió ahí donde yo no la pueda ver. Y yo digo, Señor, nunca llegaba a mi casa. Primera vez que llegaba esta persona a mi casa. Miren lo que hizo el Señor, la trajo a mi casa. No hizo falta que yo fuera a su casa, el Señor la trajo a mi casa. Eso es cuando usted ora. Eso es, mi hermano, el fruto de cuando usted ayuna, de cuando usted no está Dios. ¿Sabe que después, hermano? Recuerdo que estaba así en la cocina y escuchaba dos voces y escuchaba la voz del enemigo que me decía, no vayas a hablarle, no vayas a hablarle, no vale la pena que tú vayas a dar el primer paso cuando fue ella que te dañó. Porque así trabaja el enemigo en nuestra mente. No vayas a dar el primer paso. Es ella que tiene que venir a ti. ¡Aleluya! Y esa palabra perduró muchos años en mi mente. Y el único fruto que daba en mi vida era un árbol de amargura. ¡Santo! La única dañada era yo. Porque la palabra de Dios dice, perdona, Señor, mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. ¿Qué es lo que decía el siervo Pai el otro día? Quizás hace 5 años que Dios no te perdona. Y nosotros creemos que el Señor nos perdonó. Y sabe, hermano, que agarré coraje y le dije, Señor, si tú la trajiste, yo voy a ir a hablar con esa persona. Respáldame, Espíritu Santo. Y sabe que cuando iba, hermano, iba temblando, me temblaba todo el cuerpo, las manos, me temblaba todo mi ser, me temblaba la boca. Porque el diablo sabía que ese día las cadenas se iban a cortar. El diablo sabía que ese día se iba a alcanzar la libertad de alma. Eso sabía el diablo. Y sabe, hermano, que agarré coraje. Le dije, Señor, ayúdame. Glorifícate en mi debilidad, Padre. Y fui, hermana. Y le dije, Dios te bendiga. Voy a poner la pava para que tomemos mate, le dije. Y ella no me contestó, me contestó el marido. ¿Qué me decía el enemigo en ese momento? ¿Ves? ¿Para qué vienes? Ni siquiera te contestó.
Date la vuelta y vuelve a tu casa, me decía el enemigo. Y yo le dije, mentira del diablo. Ya estoy aquí. Y la palabra de Dios dice que Él no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Yo ya estoy aquí. Y las cadenas se van a tener que cortar, se van a tener que romper en esta noche. Y sabe que agarré, hermano, y me fui a poner la pava y de ahí la llamé ella sola. Y dije, ¿puedes venir un ratito para aquí adentro? Y me miró así y me dijo, sí. Se van a tener que sujetar a nosotros. Porque el Señor nos ha dado espíritu de cobardía, poder, autoridad, dice la palabra, dominio propio, poder y autoridad. Y cuando usted da una orden, el enemigo tiene que obedecerle. Y yo dije, ven para aquí. Y yo estaba dentro de la cocina sola, había preparado el mate. Y le dije, siéntate que vamos a hablar. Y empecé a hablar y empecé a decir las cosas que había en mi corazón. Y me sincericé y le dije, no te puedo ni ver. Dice que la verdad libertará. Y yo dije, ¿para qué voy a también mentir ahí? Voy a decir sí por esto. Dije, no te puedo ni ver. Tengo que pasar frente a mí, parece que no sé. Me hago la que no te veo, le digo. Me hago la que no te veo. No te quiero ni saludar. Pero es feo andar como andamos. Y hoy el Señor quiere romper esa cadena, le digo, esa barrera que hay entre tú y yo. Y empecé a pedirle perdón y le dije, perdóname si te ofendí. Perdóname si dije esto, quizás esto te ofendió. Y quizás muchas veces, hermano, del otro lado no recibimos esa palabra que nosotros hemos soltado, perdón. Y del otro lado quizás otro no reconoce. Pero no importa. Tú alcanzaste libertad porque el Señor sabe. El Señor vio, mi hermano, que fuiste tú que quisiste romper las cadenas. ¡Santo! Y sabe, hermano querido, que ese día nos abrazamos. Nos pusimos a alabar al Señor juntas. ¡Gloria a Dios! Y se fue tarde a su casa. Y dije, Señor, quizá el otro día vuelva a pasar lo mismo, tenía ese miedo. Pero el otro día yo fui a su casa y llevó una factura para tomar mate. ¡Gloria! Y tenía miedo, tenía temores todavía. Pero después me tocaba vencer a mí. Porque no es solamente pedir perdón. Debemos accionar como personas que hemos perdonado. ¡Amén! ¡Santo! Usted dice, yo he pedido perdón, pero sigo igual. Porque usted no acciona como una mujer que ha pedido perdón. Usted dice, yo he perdonado, pero con aquella nunca más. Pero no ha accionado, hermano. Si mi carne no quería ir a tomar mate el otro día. Me decía, no vayas. Ya he pedido perdón, ya está. Pero esa mentira del diablo. Llegó unas tortillas, llegó una factura, tenía miedo, se iba temblando a su casa. Iba temblando así, mi hermano. Parece que me iba a desmayar cuando le golpeé la puerta. Pero yo solté una palabra a mi alma. Porque usted tiene que soltarle palabra a su alma. Y yo le dije, todo lo puedo en Cristo. Porque Él me fortalece. Él me fortalece y por eso tengo culpa. Y sabe que me abrió la puerta y me miró de reojo así. Y entré así calladita y me puse a tomar mate. Y al otro día volví a insistir y al otro día. Y después ella me vino y me dijo, ¿quieres comer hoy en mi casa? Sí, ahí voy. Y el otro día me dijo, te invito a comer, ahí voy, le dije. Y después me dijo, te voy a invitar a la iglesia, ahí voy, así compartamos el culto juntas, ahí voy, le dije. Y las cadenas se rompieron. Y hoy tenemos una gran amistad. Escucha bien, no una amistad común y corriente. Tenemos una gran amistad. Y eso solo lo hace Dios. Por eso le doy gracias a Dios. Porque Él te va a dar la sabiduría y los pasos que vas a seguir. Si usted tiene una debilidad,
Reconózcala en esta noche y dígale: Señor, dame la sabiduría para salir de esa debilidad, así como me la dio a mí. Y terminamos con esto. Dice el versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo no sé cuál es el valle de sombra de muerte. El valle que yo estaba transitando era la falta de perdón. Yo no sé cuál es ese valle de sombra de muerte. Pero cuando tú te decides y tomas una decisión en esta noche, se va a activar esta palabra: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así le dije: no voy a temer mal alguno cuando yo tome esta decisión, porque yo sé que tú estarías conmigo, Señor. Y mire lo que dice el 5, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa. Todo eso vino después. Todo eso vino después. Después que solté perdón, hermano, vino todo eso. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente